Jairo Luis, pues acá tengo una hoja de vida que me pasan tuya que habla de Jairo Luis, o el galán de la salsa, que lleva 58 años dedicado a la radio, anunciando canciones de todos los géneros, pero su amor lo encontró en la salsa cuando llegó a Latin Stereo. Yo más bien no voy a leer más porque eso es lo que vamos a hablar ahora, sobre tu vida. Jairo, entonces, naciste en Barbosa, Sí. en la vereda Corrientes. Sí, sí. ¿Y cómo llegaste con tu familia? ¿Cuándo llegó tu familia a Medellín? No, es que siempre, desde esa época, mi papá y mi mamá vivían en Manrique Oriental, y cuando yo fui a nacer, ella se fue para Barbosa, a Corrientes, a la vereda Corrientes, y allá estaba la finca de mi abuelo, y nací allá con partera. La partera fue mi abuela. Ella fue la partera que me trajo, y también mi madrina. Ok. Pero bueno, pero tu familia ya vivía acá en Sí, Manrique. sí, ya ellos vivían aquí. Yo soy el mayor. Eras el mayor. Y entonces simplemente estuviste en Sí. Barbosa, fuiste a Barbosa para que tu abuela atendiera tu parto. Sí, después toda la vida, pues, toda la juventud, entonces, siempre fuimos a la finca de mi abuelo hasta los 15 años más o menos. Y bueno, ¿y qué te acordás de Manrique? ¿Qué te acordás del Medellín de esa época? ¿Qué años eran esos, Jairo? Eso era mangas y mangas por todas partes. Es que yo sí conocía Medellín cuando eran mangas, cuando eran puros solares con sembrados de guayabas, muchas guayabas y mangos. Toda la Laureles era puras mangas y fincas y cosas. ¿Y estudiaste en dónde? Yo estudié en una época, en unos años, en la Alfonso López. Después nos fuimos a vivir a Belencito, que pasé la juventud en Belencito, y estudié en la Jorge Yepes Jaramillo. Y terminé en el Mercantil Suárez. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes? Como, bueno, entonces el barrio, naciste en Manrique, pero ¿a los cuántos años te fuiste a Belencito? ¿Qué recuerdos tengo? Néstor me molesta mucho porque me dice que yo le contaba que yo recordaba cuando estaban haciendo el estadio Atanasio Girardot. Entonces él dice que yo trabajé allá cuando hicieron el estadio Atanasio Girardot. Me tocó verlo construir, igual el velódromo. Ajá. Todas esas cosas, todo eso. Es que en Medellín me tocó verlo hacer todo. Hoy en día, por ejemplo, yo miro hacia el poblado y veo tantos edificios y digo, ¿y cuándo pasó esto? Como que, bueno, una cantidad de cosas que uno de pronto dice. Claro, hay fotos que uno ve de Medellín de esa época, durante la construcción del estadio Atanasio Girardot. Hay fotos que se toman desde acá, desde el oriente hacia el occidente, algunas fotos aéreas que tomaba un fotógrafo que se llamaba Carvajal. Entonces, en esas fotos uno ve, es impresionante porque uno ve que al otro lado del río, eso sí, como se dice, todo eso eran mangas, y por allá, en la mitad de una de esas mangas, está el estadio, y se veían como todos los terrenos que se estaban planificando, donde iba a estar Suramericana, donde iba a estar Laureles, todos los alrededores, pero el estadio estaba solito allá al otro lado. Y se ve también, yo recuerdo en esa época que estaba la Pontificia Bolivariana y todos los alrededores eran puras mangas. Ajá. Puras mangas. Hoy en día las mangas que hay son las de la bolivariana. Sí, claro, la Pontificia Bolivariana que estaba ya diseñada para que todo alrededor fueran circulares. En todo el centro, sí, señor. Bueno, ¿y vos qué? ¿Bajabas al centro en esa época? Sí, claro. ¿Y a dónde ibas al centro? Yo recuerdo mucho que había un puente de hierro que estaba al frente de la Macarena y uno pasaba por ahí. El puente San Juan. No, ese ya no existe. El que digo no existe. Existía el de San Juan, que era de otra época y era más pequeño. Y ese puente lo han hecho como 2 o 3 veces. Ese puente lo han hecho 2 o 3 veces. Yo recuerdo todo eso. No, sí, me tocó todo. Bueno, ¿y qué música te acordás? ¿Qué fue la primera música que oíste? ¿Cuál fue? ¿Dónde oías músicas? ¿En la casa de los familiares? ¿Qué música te acordás que se oía en Medellín en esa época? No, pero usted me está haciendo ir hasta muy atrás entonces.
La piña madura, ¿te acuerdas de la piña madura? La piña madura. Sí. La piña madura, tú a cogerla. ¿Y qué música te gustaba a vos? Porque es que por ahí dicen que vos no, por ahí que vos no sos un hijo de la salsa directamente, dicen por ahí los chismes. A nosotros siempre nos ha gustado mucho, a mis hermanos y yo siempre nos ha gustado mucho la música clásica y el jazz. Entonces nosotros hacíamos mucho jazz y mucha música clásica. Me ha gustado mucho la música clásica siempre, la clásica. Y la popular que es esa de Olimpo Cárdenas, de Julio Jaramillo, toda esa música así de esa época. Era la que nosotros escuchábamos en Belencito. Y habían muchachos que tocaban, habían tríos y tocaban son cubano. Son de la Loma y el Son de la Loma y todos esos temas así del son cubano, de Matamoros. Y por ahí siempre me gustó mucho toda la vida, toda la música de Matamoros y del Tío La Rosa y todo eso así. Y también la Sonora Matancera. Por eso la esquina donde nosotros manteníamos en esa época, una esquina en la tercera cuadra, y se llamaba La Esquina del Movimiento, que hay un tema de la Sonora Matancera que se llama La Esquina del Movimiento. Entonces todos nosotros nos reuníamos allá toda la tarde, los sábados o los domingos. Ahí en Belencito. En Belencito, sí. ¿Y llegaste, ibas o te pasabas por Guayaquil en esa época? Claro, es que en esa época en Guayaquil habían 3 o 4 teatros, que era el Granada, el Medellín y ¿el qué? ¿El qué? El Kempe era el de los maricas de más allá, no, ese no. Ese era el de los maricas que quedaba allá más arriba. Bueno, un saludo para vos, fue Leche que nos sapió. No, el Kempe era el otro que estaba allá. El Medellín y el Guayaquil. El Guayaquil, Medellín y el Granada. Bueno, y ya escuchabas la radio. ¿Había locutores que te gustaban? ¿Qué programas te gustaban? Sí. ¿Qué oías en la radio en esa época? Había muchos programas. Martinete de esa época, mi papá escuchaba a un locutor que era muy popular que se llamaba, le decía Martinete. Martinete. Sí, y era el noticiero. Y entonces mi papá escuchaba también mucha música, escuchaba mucha noticia de esa época que estábamos en la guerra, ¿cierto? Del 43 todavía. Entonces mi papá tenía un radio muy bueno, muy potente de esa época, no recuerdo, de esos transoceánicos que llamamos. Y es que escuchaba todas las emisoras de China, de Alemania, en fin, de Japón, y la Voz de América. Y entonces en la Voz de América había grandes locutores y grandes noticias, y yo empecé desde los 12 o 13 años o 14, yo decía, yo quiero ser locutor, me gustaría ser locutor, qué bueno ser locutor. Y desde ahí, toda la vida yo siempre he sido locutor. Yo no he trabajado otra cosa en la vida sino locutor. Alguna vez tuve un taxi, pero yo me di cuenta que yo no era taxista. Y por ahí hay una historia, pues, de que alguna vez en unos coqueteos con una prima cogiste un frasco de talco y le hiciste una parodia de una locución. Esa es la prima más que me ha querido mucho a mí toda la vida, pero cuando dijo eso, ahí me fregó, porque ese era un secreto mío. Entonces yo tenía un parapeto así, un cartón, y tenía un tarro de Mexana, sí, que tiene como unos huequitos ahí, ¿cierto? Sí. Pues para echar el talco. Y entonces yo me empezaba a leer ahí y me imaginaba que estaba leyendo un noticiero. Y entonces decía, atención, Medellín, tal cosa, y empezaba a leer. Y entonces ella vino a visitarnos y me encontró en esas. Ay, tal cosa. Entonces, bueno, pues fue como el chiste, ¿no es cierto? Pero ella fue la que siempre recordó eso y siempre me dijo, y siempre me señaló. Me decía, yo me acuerdo cuando, quédate callada, después de las bobadas, que eso es cuando yo estaba loco. y por ahí empecé. Y siempre quise ser locutor. Y empecé, hay un locutor que que todavía está vivo, se llama Misael Longa Zapata, tiene 93 años. Y todavía pues está con vida, está muy aliviado el hombre, pero está muy viejito. Y me dice, de todas maneras, aquí estamos en este mundo hasta que Dios quiera, que no sé qué, yo a veces voy a visitarlo, cada 8 días voy a visitarlo. Y entonces yo le decía, don Misael, es que yo quiero ser... yo lo escuchaba en el noticiero. Yo escuchaba el noticiero en todo el ar y me gustaba mucho el estilo de él y la forma de él hacerlo.
Y entonces yo dije, no, yo voy a ir a conocer a ese señor, yo voy a ir a conocerlo, como hace mucha gente que dice, voy a conocer a fulano de tal, porque a uno le llama la atención. Me fui para allá y ese señor, el muchacho que me atendió el control, me dijo, siéntese ahí que está por llegar. Cuando llegó, este muchacho, este joven que te quiere saludar y te quiere conocer, hombre, con mucho gusto, ¿no? Muy formal el hombre, me saludó, muy formal. Siéntese ahí, tranquilo, no hay problema. ¿Para ver el noticiero? Sí, yo voy a ir a escuchar el noticiero. Y entonces me quedé ahí y le puse atención al noticiero, muy formal, después me fui y como a los 2 o 3 días volví y fui, ya iba de vez en cuando, me fui volviendo como muy cansón, ¿cierto? O sea, muy intenso, como se dice hoy en día. Y entonces ya lo me empezó a hacer amigo mío y no sé qué y tal cosa. Y entonces un día me dijo don Armando Moncada Campuzano, narrador deportivo. Sí. Ya empecé a conocer a toda esa gente, ¿cierto? Yo ya me sentía pues ahí como pez en el agua. Dije yo, no, ya por aquí, más cansón, de esos canzones, me imagino yo que era un joven cansón de esos de 15 años, bien cansón, todos los días. Entonces me dijo, oiga, hombre, venga, vaya a comprarme los periódicos. Había que ir a comprar los periódicos al centro, porque en esa época los periódicos no llegaban a cualquier parte, sino que había que venir aquí al centro a un kiosco a comprar el País de Cali y los de Bogotá, que esos sí llegaban ahí. Entonces yo tenía que comprarlos ahí para ir ya al noticiero. Y entonces él ya me dijo, todos los días me daba plata y la liga y los pasajes para venir a comprar la prensa y llevarla. Y empecé por ahí. Cuando un día me dijo, ¿usted quiere trabajar? Y dije, sí, claro. Empieza el mensajero, empecé el mensajero. Y ya empecé a aprender a cómo hacer control, ya con goma de control. Jaime Baranojón era el técnico de esa época, Jaime Baranojón. Yo no sé si ustedes, algunos lo recuerdan, que decía Jaime Baranojón, las novelas y todo eso. Entonces, él me decía, se iba a las 6 de la tarde y me decía, ahí lejos el estudio, cuando termine, le pone el candado y cierra. ¿Y vos te quedabas con ese estudio? Y yo me quedaba en el estudio, aprendí a grabar y me grababa con las noticias de los noticieros, ensayando y volvía y apenas grababa un rato, la paraba y la devolvía y empezaba a escucharme. Aquí le falta, y así, a pulirme yo solo. Entonces cuando ya estaba más o menos, un día le dije a Dominzáez, ¿usted por qué no me hace el favor y escucha esta grabación a ver cómo le parece, a ver cómo estoy? Entonces él me enseñaba, me decía, aquí tal cosa, no sé qué, tal cosa. Y empezó a enseñarme. Y entonces un día le dije, ya pasó el tiempo, trabajé en ondas femeninas con Dora Cadavid. Yo trabajé con Dora Cadavid, la hermana, en una época que se llamaba la emisora Ondas Femeninas. Y un día le dije, oiga, Dominzáez, hágame un favor, ayúdame a conseguir un puesto por ahí en una emisora en otra parte. Yo me voy para otra parte porque yo quiero ser locutor y aquí no hay puesto, para mí en Medellín no hay puesto. Uno empezando, uno nuevo no hay puesto. Entonces me conseguí un puesto en La Voz de Urabá de apartado. Una emisora que salía nueva, de RCN. Entonces yo ya venía con muchas inquietudes de hacer programas, de anunciar música. Bueno, yo era como muy inquieto, o sea, toda la vida soy muy inquieto. Y llegué allá, entonces me consiguió el puesto. Y me mandó en un avión, en ese avión me consiguió el puesto y me mandó en un avión que era el avión que traía el pescado de Urabá para Medellín. Sí. Yo que me subo en ese avión, ese olor a pescado tan horrible. Pero no tenía que pagar pasaje. Entonces, sentado en un cajón, me fui en ese avión hasta Turbo y allá me vine para apartado y allá empecé. Bueno, ven y hablemos de foticos. No sé si esto corresponde a esa época o en qué. Esta foto no sé si es en Urabá o en qué momento es esta foto. Esa foto es después de haber pasado por La Voz de Urabá, donde hice programas de radio, donde me inventé un noticiero que los periódicos llegaban al otro día, llegaban por la tarde y al otro día hacía el noticiero que me lo inventé. Y entonces yo presentaba las noticias. Después de hacer toda esa escuela allá en Urabá, déjeme que le cuente la historia por qué me echaron de Urabá. Es que a mí me echó de Urabá una culebra. Sí, eso por ahí oí. Por eso. Que te sacaron las culebras. Entonces yo estaba muy amañado allá haciendo mis programas y toda esa cosa, porque a mí me inventé también un programa que era el servicio social, que aquí en Radio Reloj hacían servicio social. Entonces yo allá me inventé el servicio social. La gente iba allá y me llevaba las cartas y me decía, vea,
para que me lea y le diga a la gente, a la familia no sé qué, de la vereda no sé qué, que el domingo vamos a ir y que nos saquen que nos traigan las mulas, o que nos dejen la chalupa en tal parte, o la canoa. Entonces hacíamos en tal parte. Como fue también en una época, también esos eran los mensajes como de, eran Sí, los clasificados, sí. que también en una época acá lo hacía Radio Clarín. Sí, por eso. Y entonces, Entonces, ¿qué mensajes se tocaba? ¿Qué la- tipo de mensajes se tocaba? toda clase, no, que el niño no hace la primera comunión el domingo, y bueno, que se casa fulanita, todo eso es así. Y la gente llevaba la carta o el papel y me daban 5 o 10 mil pesos de esa época. Entonces el señor me decía, Entonces te mantenías luqueado. esa plática es para usted. Y por la noche, la emisora quedaba como a 4 cuadras del centro de apartado, que cuando eso no había sino una sola calle. Ujú, sí. Y entonces para uno ir de la emisora al centro de apartado era muy oscuro. Entonces uno tenía que ir con una lámpara y un palito para espantar las culebras. Porque había muchas culebras. Entonces, ese es un chiste. Y entonces, para uno poder como ir a jugar billar un rato por allá, entretenerse un rato y volver otra vez. Y ya cuando allá habíamos 3 locutores de esa época, y cada uno le tocaba levantarse en el día, en la mañana, arreglar la habitación, pues, y levantar los colchones y organizar y tapiar y limpiar. Y desde el día que me tocó a mí, cuando levanté un colchón, salió la culebra. Y yo dije, ¿cómo? Qué miedo, qué susto. Entonces yo desde ahí ya, como a los 15 o 20 días, Y las culebras te sacaron de... renuncié y me vine para Renunciaste Medellín. por las culebras. Renuncié, Oíme, hombre, pero es que por ahí hay otra historia que me llega, es que vos además ensayaste otras artes escénicas, que vos fuiste payaso. Ah, sí, es que no hemos llegado todavía a esa parte, porque es que después de que me echó a la culebra de apartado, 2000 ya él me consiguió otro puesto y me mandó para Bucaramanga. Ya vi 17 años en Bucaramanga. A ver, si querés pasemos, yo tengo unas fotos que nos No, pero pasaste, pero que no no, conozco el momento exacto pero que coinciden. Déjenlas, esas son, no, Me devuelvo. devuélvese, retrásela. Esas son de Bucaramanga, esa es mi familia de Bucaramanga. Esa es doña Gaby Jairo Luis y Ángela María y José Luis, mis hijos que viven en Panamá. En Panamá. Y esta es la época Esa es la época en la que fuiste esa payaso. es la de Bucaramanga, sí, porque era que trabajaba en todo el lado de Bucaramanga, en Radio Bucarica, y terminaba como a las 12 una de la tarde y me iba a estudiar música y y artes escénicas a la Casa Cultural. Entonces allá aprendimos a hacer morisquetas, como se dice. Morisquetas, pero ahí me cuentan el chisme completo, me dice que vos además eras payaso y que te acompañaban 2 enanos. Sí, claro. Sí. A ver, pues contá cómo era. Es que yo una vez... ¿Y cuál era tu nombre artístico en ese momento? el nombre artístico. Sí, o eras el payaso Jairo Luis, o cómo no, era. Era Chicharra, pero no. Pero es que era Chicharra, pero es que el que me puso Chicharra fue el otro payaso. Pero no porque hoy en día Chicharra es otra cosa. Pero en esa época... No, en esa época, pues yo en esa creo época que sí, vos estás pensando en otro tipo en de esa época chicharra. Chicharra era... Si a mí me decís que chicharra es otra cosa, yo pienso en el insectico que hace ruido por la noche, la chicharra. Pero, yo creo saber de qué chicharra estás hablando vos. Sí, pero bueno, sigamos. Pero no era esa. No era esa. Entonces, yo trabajé en una época por aquí, en una fábrica cuando estaba muy muchacho, en la época en que empecé a ir a Todelar, trabajaba en una fábrica de buses, se llamaba Superior. Y ahí conocí a un muchacho que era un técnico electricista. De eso se acabó, yo me fui y él también se desapareció. Pero entonces, después, cuando yo fui a Bucaramanga un día, yo iba por una calle cuando él también iba por la otra acera, entonces a mí me pareció, yo le dije, Mario Mena, entonces me dijo, ¿qué hubo? Entonces, ¿qué más? Entonces nos encontramos allá. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dice, no, es que estoy aquí con la mujer mía, la socia, y tenemos
una cuestión que se llama la casa embrujada. No sé si ustedes han oído hablar de la casa embrujada. Sí. Entra uno y salen monstruos y unos Sí, espejos. supuestamente lo espantan, te sí, espantan, sí. sí. Entonces él manejaba las luces de la casa embrujada y no veía las calaveras y tal cosa. Entonces me dijo, pero estoy necesitando un payaso para que me anuncie allá y haga bulla afuera y necesito un payaso. Entonces yo le dije pues que yo estaba trabajando de locutor, me dijo, porque él siempre sabía que me gustaba ser locutor, él ya sabía. Entonces me dijo, necesito un payaso. Le dije, bueno, vámonos. Entonces me dijo, pero es que yo trabajo con 2 payasos enanos. Y yo, listo, no hay problema. Entonces, eran 2 payasos, uno mexicano y uno colombiano. Entonces el mexicano decía, mira Jairo Luis, si Dios me dijera que te vas a morir mañana y que te voy a devolver la vida, ¿cómo la quieres? Y yo le diría al Señor, lo mismo Señor, enano. ¿Y por qué? Porque es que de enano me ha ido muy bien en la vida, porque tenía las mujeres más hermosas, yo no es que tenía. ¿Así? Sí. Yo no sé por qué las mujeres lo perseguían tanto. Seguramente yo no tenía sé. algunas seguidoras fetichistas. Yo no sé, enanos. lo que sí sé es que era muy charro y muy cómico. Hay un problema grave. Vos sabés que ya en este momento, si nosotros decimos enano, nos podemos meter en un problema. Ya tenemos que decir personas de talla baja. Bueno, no sabía esa. Pero no importa, yo creo que tenés la licencia porque precisamente estamos hablando de ¿qué? Son los años 50. No, son los años 60. 60. Sí, 60 bueno, y pico. Hay una historia pues que también se conoce mucho sí, de vos. Que hay mucha historia. Eso es lo que hay. No, y después sí que van a venir más historias, pero que hay una de las historias que uno más encuentra cuando te entrevistan que dicen que cuando vos oíste sobre el asesinato de Kennedy, que narrado 3 horas, Baltasar Botero, locutor que era 4 horas. 4 horas. Baltasar Botero habló 4 horas sin parar. Narrando él decía, las noticias del asesinato de Kennedy. Él decía, por ejemplo, y ahora vemos, por ejemplo, que llega Jackie Kennedy, la esposa, llega con el niño, con John, y no sé qué tal cosa, ellos están aquí a esta hora, no sé qué, y es que de tal manera el gobierno, no sé qué, tal cosa, y iba ahí, y le daba, y hablaba. El hombre estaba totalmente documentado, Baltasar Botero. También lo vi un día grabando un audiovisual como de 40 o 50 minutos. Cogió y se sentó en el micrófono, ya estaba en la base del micrófono, y empezó Baltasar a leer. Empezó a leer Baltasar y empieza y allá miraba la pantalla y paraba y seguía y nunca se cayó, nunca se equivocó, como 1 hora hablando y nunca se equivocó. Entonces yo decía, no, es una persona digna de imitar, ¿cierto? Pues pensar rápido y hablar despacio. Pensar rápido, hablar despacio. Y hablar despacio. Pero bueno, entonces, estás en Bucaramanga, estás trabajando con los 2 enanos, uno de los enanos le va muy bien con las chicas. Y ahí nos ganamos la vida, ahí trabajamos como 2 o 3 meses, mientras que la temporada de la casa embrujada dentro de la feria de Bucaramanga, las ferias que son muy famosas, allá también vi una vez la presentación de la Orquesta de los Melódicos, y ese día estábamos el payaso, el enano y yo estábamos vestidos de payasos, pero nos fuimos ese día para allá, para el espectáculo, porque nos invitaron pues como a mi amigo, nos invitaron gratis a ver la orquesta, y entonces nos pusimos a bailar el enano y yo hacer el show, nosotros 2 ahí en el escenario, y eso fue el éxito del mundo, el éxito. Ese payaso, ese enano, y yo bailando ahí, vestidos de payasos. ¿Y no pensaste seguir esa vida? ¿No pensaste seguir esa vida, la de payaso? No, es que a mí me ha gustado siempre ser payaso, pero es que a veces actúo de payaso normalmente. Bueno, Jairo, hablemos del regreso a Medellín. Después me vine para... A ver, yo sigo pasando fotos. Ahí estamos en Medellín. Acá ya están en Medellín. Entonces, nos vinimos para Medellín porque yo me puse a pensar que allá no había futuro para mí.
pues lo que yo quería en radio, ¿cierto? Yo quería hacer algo más, ya no era sino un locutor de noticias y locutor anunciando música. Y nos vinimos para Medellín y fui a Caracol y estaba Carlos Sierra Vega y estoy hablando con él. Don Carlos pues es un señor muy, de esa época, era uno de los que manejaba la emisora, y me dijo, aquí Radio 15 se va a terminar estos días. No sé, en esa época no se decía casting, se decía hagamos la prueba. Ahí yo lo escucho. Entonces me dijo, no, sí, está bien. Entonces, cuando yo estaba en la casa un día, pues así, a los 15, 20 días, como sin trabajo, pues sin nada que hacer, y cuando un día me llamaron, vea, que vaya a hablar con Carlos Sierra, yo me vine a hablar con él. Me dijo, vamos a empezar ya, esta semana empezamos de 6 a 12 del día, va usted. Después apenas conseguimos más locutores, otro de 12 a 6 y otro de 6 a 12, son 3 locutores, para que usted empiece a las 6 de la mañana, y empecé en Radio 15. Empezamos Radio 15, que Radio 15 después fue Radio Ciudad de Medellín, Radio Junín y después La Voz de Colombia. ¿Y seguías como locutor de noticias? No, ahí soy solamente como locutor anunciando música. Ah, pues eras, ya eras... Eso se llama locutor relojero. ¿Locutor qué? Relojero. Ah, porque te ponías música y dabas la hora. Sí, claro. Ese es de la época, sí. Y bueno, entonces, creo que todos estamos esperando el momento en que llega el punto crucial. Llegamos a hasta saludando. Pero vení, vamos a ver, háblame por acá. Ya nosotros vivíamos en Manrique, hicimos una casita, le estamos haciendo esa casita. Le hicimos de Belencito regresaste a Manrique otra vez. Sí, esa ya las Esmeraldas. Esa casa la hicimos haciendo una pieza y después la otra, y después la otra, y se revocaba una pieza y después la otra, y así la fuimos haciendo. Ahí estoy con mi hijo, pues yo tengo 3. Ese es mi hijo haciendo la primera comunión de esa época. Hola. Bueno, y aquí regresamos a bueno. Ahí por acá. Ahí estoy con mi amigo melómano. Ese es un amigo muy melómano de esa época. Ese muchacho se llama Mario, no me acuerdo el apellido, muy melómano de música clásica. Entonces, uno siempre busca como las personas que están de acuerdo con uno o que les gusta, claro, que comparten gustos. O que tienen un gusto. Entonces, ahí nosotros, en esta época, nosotros veíamos mucho la zarzuela íbamos a la zarzuela de ¿cómo se llama? Muy conocido ese señor de esa época. Acá venían muchas zarzuelas y se presentaban en el Teatro Bolívar, en el Teatro Junín. En el Teatro Junín, antes de que lo tumbaran, que pesar. Cuando nosotros conocimos el Teatro Junín, claro que sí. Bueno. Ahí, esa foto que sigue ahí ya es trabajando en Latina Estéreo. Pero entonces, antes de, listo. Antes, ya está ahí, ya estás trabajando en Latina Estéreo, pero hablemos de esa llegada a Latina Estéreo. ¿Cómo se dio? Bueno, trabajando en La Voz de Colombia, que trabajé como 12 años, cualquier día iban a cambiar personal allá y hacer una cantidad de cosas. Y yo le dije al director, que era Carlos Sierra Vega, le dije, pero si van a cambiar a locutor control, antes era control locución, o sea, un control aquí y una locución aquí. Y después dijeron, no, vamos a hacerlo con control locución, o sea, las dos cosas a la vez, que también lo podía hacer uno. Ahí donde aparece el chiste de Caco, el locutor mentiroso, porque era que yo iba a leer a Discos Fuentes, a las revistas en inglés y a conseguir información. Y entonces yo de ahí hacía unos libretos que escribía pues así y tal cosa, hacía unos libretos a la carrera con los datos más o menos de lo que había que decir, pero yo inventaba lo demás. Pero a ver, tenías que basarte en lo que decían en una información que había en unas revistas en inglés. Sí. ¿No entendías la mitad y la otra lo inventabas? Sí, y la otra me la inventaba. Y entonces yo llegaba y hacía un programa de 1 hora inventando. Bueno, en Nashville, en los Estados Unidos, grabó Palito Ortega hizo tal cosa, no sé qué, tal cosa. Pero entonces acá está tanta información, me decía Pache Andrade. Ustedes conocen a Pache Andrade. Y yo le dije a Pache, estoy inventando, hermano, ¿qué hago? Tengo que decir mentiras. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí o no? Entonces de ahí, él me dice ese día que iban a cambiar el personal, yo le dije, no, pero que hagan un aumento siquiera de 200 o 300 mil pesitos, hermano, porque es que imagínate. Y entonces el otro día cuando llegué,
me encontré fue la carta, entonces me echó. De hecho, Entonces me fui a trabajar a La Voz de las Estrellas, que Elmer Vergara, allá necesitaban un locutor, porque nosotros estábamos haciendo un programa aparte, en La Voz de las Estrellas con Jaime Peláez. Y entonces, un día estaba haciendo el programa con Peláez, él me dice, necesitamos un locutor de baladas para que te quedes en La Voz de las Estrellas. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Cuando el muchacho que trabajaba en Latina Estéreo, que se llama Oberto Piedradita, se fue para Sonoluz, renunció y dejó el puesto solo. Entonces, ahí es donde llega Latina Estéreo y me dice, Elmer Vergara me dice, yo tengo un tema de Cheo Feliciano que está saludando, que lo acabamos de escuchar, está saludando a mi gente de Caracas, Barquisimeto, no sé qué, Maracaibo, tal cosa. ¿Cómo hacemos? Entonces, tomando aguardiente, ¿cierto? Tomando aguardiente. Tomando aguardiente. Y entonces nos tomamos unos tragos y me decía, ¿cómo lo hacemos? Cuando un día yo, no sé, una noche, le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar los nombres ficticios del directorio telefónico, que ya no existe, el directorio telefónico, nombres ficticios, y vamos a coger la página del Mundo, que tampoco existe el Mundo, y ahí están los nombres de las agencias de arrendamiento, y ahí están todos los barrios. Pues Aranjuez, Campo Valdés, Manrique, Aranjuez, Envigado, Sabaneta, en fin. Entonces empezamos ese lunes el programa. Porque llevábamos 15 días sin hacer programa, pensando qué hacer. Entonces un día don Joaquín le dijo a Elmer, le dijo, ¿oíste, hombre? Porque él hablaba así. ¿Oíste, hombre? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿esa emisora sola? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Entonces él me dijo, no, pues es que no consigo un locutor que lo pueda hacer como yo quiero. No, ponía a cualquiera que pase por ahí, el que vende la mazamorra, o el que vende los mangos, esos que pasan por ahí, y ponía a cualquiera de esos. Entonces él me dijo, oye lo que dice don Joaquín, que ponga a cualquiera. Entonces, hacelo vos. Entonces yo le propuse pues hacerlo de esa manera, y empezamos el lunes. Todo era ficticio. Entonces, y tampoco era así como se hace hoy en día, que es, seguimos saludando a través de la número 1, Latina Estéreo 100.9, así a la carrera, ¿no? Y con animación y con gusto, en fin. Sino que era, bueno, Latina Estéreo, la música que presentan los melódicos, tal cosa, no sé qué, aquí está fulano y tal, así, más despacio. Entonces, y un saludo para Pedro y Chucho, Jacinto y José en tal parte y en el barrio tal, ficticio. Eso te lo estás inventando. Sí, todo eso. Y son las 6:30 y el programa arrancaba a las 6. 6:30, 6:40, en fin, seguimos en Latina Estéreo, no sé qué tal cosa, pero así. Martes, miércoles, jueves, todos los días improvisando y inventando nombres. Ahí salen todos esos nombres que de pronto me inventé alguna vez. Un saludo para las todoterrenos, yo no sé quiénes son las todoterrenos, pero un saludo para las osas polares, ahí están las osas polares. Un saludo para Carmencita Muy y Sonia Tantán, todo eso inventado todo. Y a la gente en el balcón aquel, así. Y entonces, ya el viernes, llamó un muchacho del 12 de octubre de Las Torres, llamó el hombre y entonces me dijo, oiga, hombre, es que estamos aquí en el 12 de octubre y estamos muy contentos, esa música es muy buena, hermano, está muy buena la animación y saluden a nosotros también, nosotros aquí estamos Fulano, el Pecoso, no sé quién, ellos mismos se ponen los nombres, todos esos nombres son de ellos mismos, yo no me los invento. Y a veces hacíamos como nombres como feos, pero yo no lo hacía. Y estamos aquí, tal cosa, no es que, pero el hombre está muy alegre, está muy contento y está muy feliz. Entonces, como yo trabajaba con Elmer Vergara, pues con el director, él era el control, entonces yo entré. Bueno, y seguimos saludando a la gente de Salsera allá en el 12 de octubre, allá está el Pecoso, está Juan, está Caretabla y está Carepalo y todo eso acá, inventando, ¿cierto? Yo todos esos me los invento. Entonces, ahí empezó. Y entonces me dice Elmer, ese es el tono, dale. Y volví a entrar. Y seguimos, y ya los que tenía aquí ficticios, ya los hacía de esa manera.
Y saludos para fulano y perano de tal cosa. No, bueno, y saludos, no sé qué y tal cosa. No, siempre quien grita tiene la razón. Y mal fácil caer un mentiroso con un cojo. Y empezó a inventar frases y cosas. Y entonces... empezaron a salir todo eso, todas esas frases que te han hecho famosos. A fulanitos, acá, allá, que nunca se han tomado uno en su vida. Ni en bajada, sino en plan de emborracharse, y así. Y empezamos a hacer todas esas notas de esa manera. Y la misionera empezó a agarrar muy bien, entró muy bien. Fuimos casi número 1 y número 2 en la audiencia. Ahí nace el Club Amigos de la Salsa de Latina Estéreo. Nace la programación de pura salsa para la gente que sabe. Y de ahí nace también Muchos nos imitan, ninguno nos iguala. Que yo era amigo de don Paconio Gómez, que es el de Pavesgo, que esa frase es de él. Entonces yo un día se la robé y yo pasé por allá y le dije, Paco, yo me robé esa frase. Muchos nos imitan, pero ninguno nos iguala. Y me la robé. Oye, y entonces ahí empezaste a hacer una cantidad de vínculos, además con los barrios. En cada barrio son orgullosos y uno va a Manrique, uno va al Popular, uno va y todo el mundo dice, a nosotros son orgullosos que vos los has saludado. Entonces hay un momento en que ya simplemente dejabas, si uno va a Latina Estéreo cuando Jairo Luis está haciendo el programa, esos son unas hojas, unos blogs enteros donde él va apuntando los saludos, ya no tenés que inventar. No, ya no sé, yo sí invento. No, yo sí invento, todavía invento cosas. Yo todavía invento nombres y cosas. No me dañar papaya porque también lo invento. Pues nosotros en Universo Centro, cuando Latina cumplió 30 años, hicimos un video de algunos personajes seguidores de Latina Estéreo. Por acá hay uno de estos personajes. Bien, hermano. Es como mi vieja única, mijo. Ahí no hay amor como ese. Latina Estéreo, el sonido de las palmeras, mío, pues ¿cómo así pues? ¿No siente uno el trabajo con Latina Estéreo, mijo? Bueno, y pasemos por acá más adelante. Y yo quiero poner, hablando de saludos, acá hay una serie de personajes que son el combo de Belén Las Violetas. Ah, sí. Que ellos tienen unas historias pues maravillosas de cuando antes de que existiera el internet, ellos se iban a pie desde Belén Las Violetas, hacían una lista, antes hacían un ritual, que no sé si lo cuentan acá, y se iban caminando hasta Envigado. Venían de Belén hasta Envigado a pie. Se iban a pie. Cuando ellos estaban muy jóvenes en esa época ellos, y tocaban la puerta allá. Y entonces tocaban la puerta. ¡Aló Luis! ¡Saludo aquí, hermano! Entonces me dejaban 5 o 10 mil pesos y un ¿cómo es? Un paquete de vareta. Entonces yo le decía, no, vareta no, hermano, que no, ¿cómo es? Jairo Luis, hermano, ¿cómo así, hermano? ¿Usted no mantiene pues trabajo también? Y digo, no, yo no. Entonces yo le decía, no, bueno, déjenlo aquí que donde hay niños todo sirve. Veamos a ver, Fernando nos ayuda controlando. Este es Piolín. Ese es Piolín y ta. Pero es una cosa impresionante. Cuando estábamos haciendo este libro, yo le decía a Caco y a Jairo Luis, ustedes no tienen una emisora acá, ustedes tienen una iglesia. Sí, es que es una iglesia. Impresionante, Latina Estéreo es un espacio de culto. Oigamos las historias de Tatatá y Piolín, contando cómo iban a pedir canciones y a pedir saludos allá hasta Latina Estéreo, cuando Latina Estéreo estaba en Envigado. Pasa uno por ahí los pasados, que, parcero, ustedes que son privilegiados por Latina Estéreo, todos los días los saludan hasta 2 y 3 veces. Le dicen a uno, y uno, parcero, la rosca manda, weón. Que nos llevamos a pie y llevamos saludos, meras hojas y Jairo, vea. Y tocamos la puerta, ya nos abrían y el mismo el saludo. Tocaba como hacer papelitos, hacer una hoja grande, así
hacer el esfuerzo de ir hasta allá, para llevar la hoja, para empezar a que nos fueran reconociendo la emisora, que somos fieles oyentes que mantenemos ahí. Jairo Luis, un saludito muy especial allá en Secular con Atra, a Tomate, a Nacho, a Catapis, a la Pelirroja, destructor de corazones. Saludos a Ámbele, la Violeta, Ana el Morro, para toda la corte, el primo, toda la muchachada, que eso es una corte impresionante. Bueno, eso es un poco. Ahí este es. Así les voy diciendo. Yo escucho Latina Estéreo desde los 12 años. Nosotros nos reuníamos en la terminal. Nos reuníamos todos los salseros. Cogíamos un cuaderno y empezamos, empezamos desde norte a sur. Todos los primeros los buceros. Nacho Coles, Tomate, Catapis, estaba este parcero del Morro que también le decíamos Petete, o sea, muchos conductores que ya se han ido, Coyote que no nos fue, estaba Lunar, que era un lavador de carros conocido como un salserín el berraco en la terminal. Y ahí para allá empezamos los alistadores, el Pita, Tatá, Piolín, el Cabezón, estaba Alex, estaba Vicky True en ese entonces, estaba la Violeta Vicky True, que hace parte de este especial, porque ella también hace parte, ella estuvo parchada con nosotros ahí en la terminal tomando cervecita, tomando fresquecito con Jairo Luis. Entonces, ella también era de Piolín, ¿qué hubo pues? Para el saludo, la hojita, y copiamos una hojita, hacíamos la recoleta. ¿Quiénes van? Obvio que los conductores no iban porque ya eran marihuaneros, pero no les gustaban otras clases de drogas. Entonces nosotros por la partida, no, arranquemos, ya tiramos el saludo por la puertica, o alguien que nos abra. Y nos íbamos hasta allá, por ahí 5 o 6, tomando cerveza en un combino y le echábamos ruedas y nos dábamos para ahí 4 o 5 rocas y eso era aspira y tome, y llegábamos allá y como llegábamos tan convertidos con nosotros, bueno, no nos dejaban de entrar, pero sí nos recibían la hojita y esperábamos, y desde ahí empezaron todos los saludos, cuando ya después no eran hojitas, sino que ya nos empezábamos a llamar, ya Jairo Luis fue empezando a ir a la terminal, porque le gustó cómo era la terminal, cómo era el parche ahí de ese entonces. Esto es una audiencia donde usted siempre no encuentra sino oyentes fieles, conectados ahí, que uno dice, uno tranquilamente los puede saludar y decirles un abrazo salsero para fulanito o peranito, de parte de Piolín, que... Bueno, era que yo iba a que me lavaran el carro allá y almorzar por allá. Y yo, mejor dicho, el parche mío era irme para allá a hacer, sí. Como dice Suso, el que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Sí. Bueno, y entonces has creado unos vínculos, en Manrique, por ejemplo, la vieja Chila. La vieja Chila y todo eso, como salsero allá. En esa cuadra también la gente de una señora que se llama María del Carmen, que queda por ahí una cancha, la cancha del Fosforito. ¿La conocen? Pues la cancha de Fosforito. Justamente en la última presentación de La Leyenda Viva de la Salsa, esa señora llegó allá, ya tiene como, yo la conocí de 20 o 25 tal vez, pues ya tiene como 55. Ajá. Entonces ya está pues una señora ya mayor. Y entonces llegó y me dijo, oiga, ¿usted sí se acuerda de mí? Yo soy María del Carmen. Y entonces yo la miré bien y, sí, me acuerdo, sí, claro. Pero cuando hacía 20 años o 30 que no la veía, pues para mí fue impactante, ¿cierto? Porque yo no la veía hace muchos años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y el tiempo acaba con el que sea, ¿sí o no? Yo no la reconocía. Pero estuvimos hablando con ella un rato y así mucha gente, muchos barrios. Nosotros íbamos a Itagüí, íbamos a San Javier, allá por Las Violetas, a muchas partes, pero nosotros nos seguimos yendo por allá cuando empezó el problema de Pablo,
que decíamos, Caco decía, no hagamos más esas fiestas, hermano, porque es que 200, 300 personas en una fiesta de esas, llegan algunos y ponen una bomba allá, alguna cosa y pasa algo, y es muy maluco, hermano, y la emisora le toca llevar del bulto. Entonces no lo dejamos de hacer por eso, porque iba mucha gente a rumbear y íbamos la orquesta y todo el conjunto, lo que fuera, pero se puso muy caliente la cuestión, entonces no seguimos yendo. Ahora se hace en el Claustro con Fama, que hay más vigilancia, más respeto y más, ¿cierto? Más Sí, los interesante. domingos ustedes hacen el... Sí, Ponte Salsa en Familia Ponte ya Salsa en Familia. en Claustro con Fama, entonces ahí es como más responsable la situación. Óyeme, bueno, y has tenido también compañeros que son inolvidables, pues hay que hablar de compañeros que han pasado por, cómo no recordar a Orlando Patiño. Orlando Patiño toda la vida fue muy amigo mío, 50 años fuimos muy amigos como locutores. Él empezó haciendo ciclismo, haciendo fútbol y siempre fuimos muy amigos. Orlando Patiño fue un compañero, un amigo de toda la vida, que yo nunca en la vida lo vi enojado, o bravo, o peleando con alguien. No, siempre era uno a, aguardiente, y hágale. Yo le decía, no tomes tanto, no, bájale a eso, bájale. Entonces él me decía, yo que te digo, que dejé la marihuana, ok, marica. Y yo decía, no, pero es que dejar el aguardiente, hermano, es que el aguardiente te va a matar, hermano. Y lo mató el aguardiente. Ahí estoy con el amigo Fruco. Vamos a pasar algunas foticos. Ahí estás acompañado por Fruco. Sí, y ahí tengo el pelo, ahí tengo el pelo más, todavía lo tengo negro. Ey, devuélvala porque ahí está la chica latina. ¿Ustedes se acuerdan del concurso de la chica latina? No, yo no. Nosotros hicimos 3 veces la chica latina, un concurso de las peladas más lindas de la salsa, pues, de Medellín. Y ahí estoy ahí de corbata, muy elegante, anunciándolos. Y eso pues era con presencia de los... Claro, era. Había pues Sí, policía militar y todo. claro, nosotros teníamos conexión con los soldados, ahí con un comandante, y nos mandaba un batallón para que nos vigilara y nos acompañara. Porque estamos hablando de la época, sí, de Pablo. Claro que Pablo es el papá de todos, pero bueno. Ahí estamos con Néstor Arboleda y Darlene Ramírez, una de las primeras locutoras, compañeras mías de Latina Estéreo, de esa época. A ver, acá. Aquí estoy con el maestro Willy Rosario, gran señor, muy amable, muy formal, muy conversador. Yo le preguntaba muchas cosas, como él fue locutor de Radio Guado en Nueva York. Sí. Sí. Me dijo, no, cuando yo llegué a Nueva York, yo no sabía qué hacer, y un amigo me dijo, si quieres puedes hacer aquí unos programas de radio, tú que sabes de música, y no sé qué, y fue el locutor de Radio Guado. Entonces yo le preguntaba como que me hubiera gustado trabajar allá en Radio Guado en Nueva York, y charlamos mucho, varias veces, porque él ha venido varias veces a Medellín. El maestro Papo Luca, también hablando de música, hablando de cosas, muy formal. Generalmente casi todos ellos son todos muy formales. Generalmente todos ellos, no recuerdo ninguno que sea como aceitoso o pretencioso o creído. No recuerdo ninguno. A ver acá. El maestro Richie Ray. El maestro Richie Ray, les voy a contar. ¿Cómo les parece que nosotros le decíamos un día, yo no le pregunté, alguien le preguntó, maestro, pero dicen que a usted le gustaba la coquita, ¿cierto? Entonces le dije, bueno, ¿qué te dijera? Es que nosotros cuando estábamos jóvenes, claro, nosotros estábamos en un ambiente muy bravo, pero ¿qué te dijera? Sí, siempre le pegamos algunas veces a la cocaína, pero ya no, ahora que estamos con el Señor, hemos llegado a una parte de la cosa, en fin, nos reíamos, pero él dijo que sí era verdad. Cheo Feliciano. Que inspiró tus saludos. Ahora cuando Piolín estaba hablando, él estaba hablando de unos que se fueron sin decir adiós. Son conductores
que en el transcurso del tiempo han muerto. A mí me ha tocado ir por lo menos como 4 o 5 entierros de esos conductores, que eso es muy duro. Y yo siempre digo, yo tengo una frase que es de Jaime Peláez, del cual vamos a hablar ahora si sacamos la foto de él, que yo no voy al entierro de los amigos míos porque como ellos no van al mío, yo para qué voy a ir el de ellos. Entonces, Y acá este hombre, aquí estoy diciendo, ¿cómo es? El Evangelio de hoy dice que, según San Pablo, entonces, no sé a dónde estoy animando así de esa manera, no sé qué pasó ahí, qué estoy haciendo. eso me lo pasó Caco. Pregúntele a Caco, eso es como de los archivos secretos de Caco. Esta te la tomé yo, ahí estás leyendo Saludos, estás con Pamela en esa época que estábamos haciendo el libro. Estoy ocupado. Aquí estoy con Alberto Santiago y Roberto Roena. Roberto Roena para mí, pues es un gran músico y un excelente músico y todas esas cosas, pero para mí como locutor, presentador, para mí siempre fue muy duro, porque yo le decía a Roberto, maestro, cuéntenos acerca de cómo fue su historia musical cuando usted estaba joven y usted empezó como bailarín. Bueno, yo empecé como bailarín y estaba con mi hermano y le pasamos muy bien. Listo. Maestro, maestro, y entonces cada pregunta que le hacía me contestaba, bueno, yo creo que sí. No, eso no lo hicimos nosotros, no me tocó. Nunca, es decir, no lo podía entrevistar porque no, era muy corto. Entonces no contestaba sino sí o no, o bueno. Contestaba sí o no. Y ya. Entonces para mí fue, en cambio otros que cuentan las historias, son más laxos, más explícitos. El gordito de oro, Carlos Arturo. Ese es Carlos Arturo. El rey del Ese rey es del bolero. el señor del bolero. El señor del bolero. Y bueno, y acá le estás haciendo un masajito en los hombros a Pamela. Esa foto no la conocía. Por favor, seriedad. No, esa foto no la conocía. Ella está encantada de todas maneras. Contame entonces, seguís esos personajes, la vieja Chila, las plásticas, ¿cuál? Jamoneta, no, todos los días no, pero sí. Es que Juan Fernando acaba de decir, es como una comunidad, en realidad es una comunidad. Y es muy bonito porque nosotros vamos a hacer un espectáculo, sea el Medellín o sea la leyenda vivas de la salsa, y usted nunca ve peleas, encontronazos, cosas malucas, irrespeto, cosas con robos inclusive. Alguien se queda el teléfono, vea, el teléfono, mano, vea, él lo dejó, vea. Entonces, encontramos que es como una comunidad. Y eso es muy interesante y muy bonito. ¿Y vos crees que todavía entre la gente joven sigue ese Sí, gusto por sí, esa salsa? sí, claro. Cuando hablan de Latina, de esa salsa sí. dura, esa salsa de Sí. Latina Estéreo, Sí, ¿has sí. encontrado nuevos, Sí, claro, hay tenés nuevos oyentes jóvenes Sí. a quienes al saludar? Sí, hay mucha gente joven. Y la gente dice que la salsa se está muriendo pero de la risa. Se está muriendo de la risa porque es que hay mucha música y muy nueva hoy en día. Del 2000 para acá hay más música nueva y muy buena que de ahí para atrás. Entonces la salsa siempre va a estar viva y hay mucha salsa, hay mucha música y hoy en día hay mejores músicos que anteriormente. Hoy en día hay muchos músicos que estudian, que van a la academia y todo eso. Hay mucha música y hay mucha gente joven. Y la herencia que le queda a los muchachos, como los papás escuchan tanta salsa, los muchachos van aprendiendo que es una música que es buena, que le canta a la vida, le canta a Dios, le canta al amor, le canta a los animales, le canta al desamor, a todas las cosas. En la salsa encontramos temas de toda clase para todos los gustos. Bueno, y yendo un poquito más atrás,
me imagino que pasaste algunos momentos en esos bares míticos del centro y de Palacé. Claro, nosotros conocimos el Bururu Barará, la Fuerza cuando quedaba en el centro, el Suave cuando quedaba en el centro, el Suave de allá de Colombia, y Visas de Costa Rica, y Carruseles, y el otro, eran tres, pero es que a mí no me gustaba mucho entrar, porque es que suena muy duro, en esa época sonaba muy duro, los equipos eran muy potentes, muy duros, entonces a mí nunca han gustado como tan alto el volumen, y además uno cuando está trabado y la marihuana no lo deja uno escuchar como bien, entonces me quedaba afuera para escucharlo mejor así como de lejos, así que se oye más bonito. A mí no me gustaba entrar, tomaba cerveza era afuera. Nosotros en Risas de Costa Rica tomábamos era afuera. Y siempre en esa época, claro, bueno, íbamos a conocer todo eso. Y los bares de uno que había en Bello, me acuerdo, otro que había en Itagüí, uno que llamaba las no sé qué, uno que quedaba por Santa María, que la Gurupa también. Había muchos bares. Hoy todavía hay el Son de la Loma. De Chocho Salsa. Chocho Salsa. Pero Chocho Salsa ya no está, todavía existe. Sí, claro, está Chocho Salsa y está Tito Salsa también. Ok. Bueno, Jairo, ¿crees que seguirás tu vida hasta tu último? Te daremos tu último saludos, lo harás desde los micrófonos de Latina Estéreo. Sí, esos días me está diciendo mi hermano que vive en Nueva York, me dice, oye, usted me cuando te vas a ir de allá, pues, ¿te vas a quedar allá o qué vas a hacer? Entonces, ¿vas a pasar qué? Y dice, sí, voy a pasar de la cabina, del micrófono, al cajón, derechito. ¿Y qué es el problema? Pero no, mentiras que no. ¿Ah? Mentiras que no. No, mentiras que no. No, es que vos no te puedes. Sí, la gente. Vos tenés prohibido morirte. Toda la gente dice que. No lo puedes hacer. No. Toda la gente dice que. Yo creo que en el contrato, Caco, eso está estipulado, ¿sí o no? Toda la gente dice que. Toda la gente dice que cómo me voy a ir. Yo sí me quiero ir, pero amañando. Bueno. Después de este aplauso, les quiero contar que para mí, o mi hija me dice, papá, ¿por qué te amañaste en esa emisora? Ave María, todo el día haya metido. No. Digo, pero ¿qué hago? Si es que a mí me gusta estar allá, escucho la música, escucho a la gente y toda la gente está allá, entonces ¿qué hago? Aquí en la casa a veces me aburro y como ustedes se van, el nieto se va a estudiar y ella se va a trabajar, entonces yo me quedo solo hasta las 10 o 11 de la mañana y yo salgo y me voy para la emisora, pues ¿qué hago? No. Me aburro en la casa solo. Y además tenés miles de personas que te acompañan a través pues, de la audiencia de Latina Estéreo. ¿Hay alguna pregunta que les queda en el tintero? ¿Que alguien quiere preguntar algo? ¿Ya estamos llegando al final o qué? Sí, precisamente te iba a decir que por qué no abrimos un espacio ¿tenés algo más? ¿O vos querés preguntarle algo al público? Sí, que vayan pensando que van a preguntar, mientras tanto les voy a dar una sorpresa. Damos chance a un par de preguntas. Yo que ya voy a los parches, a los lugares, a todo, y yo no veo jóvenes. Vinilo, voy a todo, y yo no 20 años, 21, 22. Ahora dijo que habían jóvenes. Ratifícame eso. Vea, bueno, yo creo que por acá... jóvenes menos de 25 años, pues. Yo voy a los parches y no veo jóvenes. ¿Eso se acabó o qué? Pero aquí hay 5. ¿Será que hacen un concierto de jóvenes hasta los 25 y llenan el teatro? Sí, claro que sí.
Bueno. Sí, hay mucha gente joven que le gusta la salsa, hay mucha gente joven. Y otra, esa es una, bueno, ya pregunta para terminar. Dígame 2 o 3 lugares en el centro que se escuche salsa, como yo viví brisa, yo viví carruseles, me gasté la plata en ese tiempo, el descontrol, yo viví eso. En estos momentos a ir a un parche, dígame 2 o 3 nombres de lugares, gracias. El jibarito. Es que usted va al jibarito o va al café que está al frente de donde está al jibarito y el café que está al frente del Claustro con Fama, al frente en toda la esquina, ahí hay salsa todos los días, ahí hay mucha salsa. Y todavía hay algunos Y en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires, ahí en Bello, hay varios, Y está, en Envigado. Está Zona Habana y está el Tibiri. Sí, yo sé que soñamos en esa época en que Palacé y Bolívar eran unas calles que había un bar tras otro de salsa. Pero los tiempos cambian, llegan otras músicas, pero yo creo que todavía hay unos... Y es que la salsa es para oídos consentidos. Es para oídos consentidos porque realmente la salsa es hecha por músicos que estudiaron en conservatorio, como Alfredo de la Fe, como Larry Harlow, los Palmieri y Papo Luca, muchos músicos que son de academia y que son niños prodigio. Y hay muchos que son muy buenos. Y los jóvenes, más jóvenes, vean, ahí tenemos el personal joven de Latina Estéreo, todos son jóvenes. Bueno, ¿alguien Y más yo soy el más joven de todos ellos porque yo me siento como de 20. Y es que además tengo 20. Yo, Jairo Luis. No, es que me dan nervios, en serio. No, que te quería decir que te quiero mucho, que me siento supremamente orgullosa por trabajar con una eminencia como lo es Jairo Luis García, que realmente hace parte de una de las emisoras más maravillosas, por no decir que es la más maravillosa que hay en Medellín y en el mundo. Y trabajar con él es eso que ustedes acaban de ver, es verlo con la camisa subida, bailando como si fuera una mujer, haciéndonos chistes muy, muy malos, pero que pues como yo me río de todo, me río de ellos. Son los que más te gustan. Pero es porque te quiero mucho y de verdad que gracias a la vida por todavía tenerlo y yo sé que por muchísimos años más lo vamos a tener y que se merece una ovación, pero enorme. Jairo Luis, mi nombre es Juan Mauricio. Yo quiero compartir rápidamente una experiencia que viví con usted. Así como cuando usted estaba niño, yo también quería conocer su cara porque la escuché desde muy lejos y me llegaban en cassettes todas sus grabaciones. Lo que más me impactó por estar fuera era que usted decía a Careloco que se nos fue sin decir adiós. Usted, era una época muy mala. ¿Usted qué quería decir con eso? Es que cuando alguna vez se murió alguien muy especial y entonces me dio la idea de decir un saludo para quien se fue sin decir adiós, porque muchas veces uno se muere y no tiene tiempo de decir adiós. Y ahí nace esa frase que también está por ahí en un disco, que se fue sin decir adiós y generalmente la gente se muere, uno se muere y nunca puede decir adiós a esas personas que uno quisiera decirles adiós por X, C o Y motivo, por muchos motivos. Y lo que usted dice, cuando la gente me conoce, siempre es algo diferente. Cuando la gente me conoce a mí, yo para la gente soy diferente, porque la gente cuando me escucha en radio piensa piensa en una persona, y cuando me conocen es algo diferente. Pero es que yo no me lo imaginé a usted así como es, tan bonito. Por acá tú tienes otra. Buenas noches, señor Jairo Luis. Sinceramente no soy muy conocedor de Latina Estéreo, pero sí he tomado el bus y sí he escuchado al busero cuando lo pone y sí identifico su voz en este momento. Lo felicito por su alegría. Realmente me gustaría envejecer y ser como usted, así de feliz. Y quisiera preguntarle algo.
Si usted le dice, señor Jairo Luis, va a estar en una isla donde solo va a escuchar a un artista y no puede escuchar a nadie más, ¿a qué artista escucharía? Ah, ahí sí me fregó. En una isla y no va a escuchar sino un solo artista. Un solo artista. ¿Pero de qué? ¿De salsa o de cualquiera? ¿Un solo artista? Cuidado, vas a caer, quedas mal con este público salsero. Es que esa es la respuesta. Sí, es que eso es lo que me... Es la respuesta. Porque es que el gusto musical mío es muy amplio. Porque yo voy desde la A hasta la Z. Entonces yo escucho música tropical o carrilera o vallenato o lo que ustedes quieran, o jazz, o latin jazz, o música clásica. Total. Pero yo me quedo con los principios, con la sopita de mamá. A mí me gusta mucho la sopita de mamá. Y yo me crié en Belencito en los años 60, en una quebrada, en la cual, cuando eso no se podía fumar marihuana en la calle como hoy en día, que son muy, pues, que es una libertad absoluta, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces uno tenía que esconderse por allá. Y la música que nosotros escuchábamos allá en esa tiendita de ese señor que llamaba Pedrito era Rivera y Cortijo y su combo, y me quedo con Rivera y Cortijo y su combo toda la vida. Yo soy una de las jóvenes amantes a Latina, Jairito, a Dani. Tengo 22 años y me encanta la salsa, y lo que decías ahorita, mis papás crecieron escuchando salsa y mantengo en Tigre y Jibarito, no falto de Ponte Salsa en Familia, me encanta. Y quisiera preguntarte algo, Jairo, y es ¿qué le agradeces a la salsa? ¿Qué le agradezco a la salsa? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Mi familia, mis hijos, mis amigos, la música, el amor, la vida, todo, la alegría. Estos días hablaba con Dani que la alegría no está por fuera, la alegría está por dentro de uno, por dentro de mí. Yo tengo la alegría es por dentro, yo soy alegre es por dentro. Tal vez como dice Eliabel Angulo, yo soy alegre por naturaleza, más o menos. La alegría es todo. Y la salsa a mí me ha dado todo, Latina Estéreo me ha dado todo. He vivido como 40 años con Latina Estéreo. Es como estar el pez en el agua y no sé hasta cuándo, hasta que Dios quiera, puede ser. Muchas gracias.